Faustino de Sinash presenta a Uriel Quesada, autor costarricense reconocido con el Premio Editorial Costa Rica, el Premio de Literatura Áncora y el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en las menciones de cuento y novela. Muy buenas noches, Uriel Quesada, escritor laureado en Costa Rica y reconocido fuera de nuestras fronteras. Uriel, Revista Cultural Besania te da la bienvenida y te agradece que hayas aceptado la invitación. No, muchísimas gracias por la invitación. Soy yo el que está muy honrado de estar con vos esta noche. Gracias. Uriel, la clásica pregunta a la mayoría de los escritores: ¿cómo llegaste a la literatura? Que es una pregunta siempre muy linda, muy curiosa, que nos alienta a los que estamos aspirando a ser escritores. Bueno, yo llegué a la literatura primero como lector muy joven. Hay muchas circunstancias alrededor de esas, desde que era un niño muy solitario, hasta que tenía un tío muy lector. Era el único familiar que era lector, el único que tenía libros y tenía muchos, y tenía revistas. Y era el tío que más admiraba yo, todavía lo quiero mucho. Un señor ya grande, tiene 85 años. Y su biblioteca estaba a disposición mía. Entonces yo empecé a leer cosas como las revistas Selecciones que él coleccionaba, y empecé a leer literatura costarricense. Contrario de lo que mucha gente dice, que empieza a leer, qué sé yo, libros de aventuras y Salgari y Julio Verne, yo empecé con literatura costarricense. Uno de los libros que a mí más me impresionó cuando yo era niño, de hecho, que yo copié, traté de copiar el estilo cuando ya tenía que escribir cuentos y cositas para la escuela, era un humorista que se llamaba Pío Luis Acuña. Uh-huh. Entonces, desde entonces he estado leyendo mucho. El primer cuentito que yo escribí, que fue para una tarea de la escuela, tendría unos 9, 10 años. Y en algún momento muy joven, siendo adolescente, estando en el colegio, yo sabía que lo que quería hacer era escritor. Por circunstancias de la vida, el sueño mío era ser escritor de tiempo completo. Eso no ha ocurrido, tal vez para beneficio mío, porque la carrera de escritor es una carrera muy difícil, ¿no? Tiene muy pocas puertas abiertas. Y bueno, eso me ha llevado a ser también el escritor que soy, sobre todo escritor de cuentos, ¿no? Pero empecé muy joven, a los 17 años terminé un primer libro, un libro de cuentos, que sin ayuda de nadie, sin digamos, recomendación de nadie, sin ese tipo de apoyo que uno necesita cuando es joven. Lo mandé a un concurso, no lo ganó, destruí el libro, pero a los años ya seguí trabajando y empecé a publicar. Ese libro que destruiste del todo, no volvió a aparecer por ningún lado. No, lo destruí del todo, lo destruí del todo. Y Me yo hago el imagino, chiste y me de que imagino cuando... que... Ajá, Perdón. contame. No, Adelante. que yo hago el chiste de que cuando los escritores destruyen un libro, lo ponen en términos muy románticos, ¿no? Hacen una fogata, tienen una chimenea. No, yo lo tiré a la basura, yo fui más Okay. prosaico. Sí, bueno, ahora es que como se escribe en el procesador, la gente guarda o lo manda a alguna carpeta por allá, ya casi no se escribe sobre papel, ¿verdad? Lo escribiste sobre papel en ese momento y lo tiraste a la basura. No había copia. Claro, no había computadoras, era la época de las máquinas de escribir. Claro, claro. ¿Y cuál fue tu primer libro oficial? Mi primer libro oficial se llama Ese día de los temblores.
Se publicó en el año 1985 bajo el Ujú. sello de la editorial Costa Rica. Cuentos. Cuentos, Ok. cuentos. La Eh, mayoría lo- de mis libros son libros de cuentos. ¿Cuántos libros de cuentos, Uriel? 6. Hasta el Y, momento he publicado 6. ajá. ¿Y por Y qué, y por qué cuentos, Uriel? mira, yo no sabría decirte por qué, sobre todo cuentos, porque también yo leo muchas novelas, pero como escritor desde muy joven me sentí muy cómodo en lo que los cuentos dan. Siempre estoy leyendo cuentos, soy voraz consumidor de libros de cuentos de todo el mundo, en la medida de lo posible, y este, cuando pienso en una historia, usualmente la pienso en términos de cuento, no en términos de novela, aunque tengo una novela corta y tengo 2 novelas publicadas, 2 novelas ya de regular extensión. Eh, ¿Cuál es la mayor influencia en los cuentos? Mira, las influencias cambian. Ahora que he estado preparando unas antologías que me han pedido, una de ellas está programada para salir en Costa Rica en el año 21 con la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Eso me ha obligado a revisar, ¿no? Mis libros, ir hasta los libros más viejos, rescatar lo que hay allí, pensar un poco en las circunstancias y en las historias detrás de esos libros. Entonces Ujú. yo diría que en un principio tenía una gran influencia de Julio Cortázar, ahora que Ok. hablábamos de Julio Cortázar, Ujú. que ha evolucionado a una especie de diálogo con Borges. Yo tengo unos cuentos que son mis cuentos borgianos, más que todo porque trato de establecer un diálogo con Borges en mi lectura de los lunes. Por ejemplo, este lunes que viene voy a leer uno de esos cuentos. Y de ahí ha pasado a otras influencias. He tenido mi etapa también más inspirada en lo que es el realismo sucio norteamericano, sobre todo en autores como Raymond Carver o Richard Ford. Eh, He tenido mi etapa de que más cuentos de humor, volviendo un poco a Pío Luis Acuña. También he estado pues experimentando incluso con algunos cuentos de ciencia ficción, que la ciencia ficción en cuento no es tan común en español. Es muy importante, sobre todo en la literatura anglosajona contemporánea, pero no en español. Si acaso uno de los pocos escritores, o dos de los pocos escritores que conozco que practican ciencia ficción en español en distancias cortas, eh, está, hay un José María Merino Ujú. en España, y creo que Edmundo Pasos Downs, creo que Edmundo sobre todo, le conozco las novelas, pero tiene algunos cuentos que podrían ser de ciencia ficción. Uriel, ¿das clases de literatura en cuento? No, yo nunca he enseñado literatura en los Estados Unidos, he enseñado español. Incluso cuando he usado libros, el propósito fundamental es que los muchachos puedan entender una lectura y puedan abstraer este, ideas y elaborar ideas en español. Pero nunca he tenido la oportunidad realmente de enseñar literatura. Ni siquiera cuando he enseñado en inglés. Mis cursos en inglés han sido fundamentalmente cursos de cultura. Yo trato de introducir elementos de escritura, por ejemplo, hace unos años enseñé un curso que me gustó mucho sobre memorias, y los muchachos tenían que escribir una memoria muy corta, ¿no? 5 páginas. Entonces ahí había su ejercicio, digamos, de escritura, pero no era realmente un ejercicio literario, era el ejercicio de eh, pensar, abstraer, escribir y producir algo lo más bello posible, pero no en el sentido de las clases que se reciben en universidades con programas graduados. Yo nunca he trabajado en una institución con programas graduados. Y ya tengo varios años que no enseño
porque también me interesa la administración educativa y he trabajado en esa área por muchos años, como director del programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Loyola en New Orleans, donde yo trabajo, y también como decano y vicedecano. ¿Cuánto ayuda a un profesor como vos dando lecciones de español como escritor? No es lo mismo, En por realidad, ejemplo, perdón, no es lo mismo como un periodista, ¿verdad? Que da clases de periodismo y es escritor. ¿Qué, qué relación hay ahí, Uriel? Porque realmente no siempre, hay, perdón, porque pero siempre quisiste ser escritor a tiempo completo. sí, pero también desde muy joven aprendí a vivir en varios mundos a la vez. Ok. Digamos, el mundo de la escritura y de la lectura, que me da placer, que es lo que, digamos, los jesuitas llamarían la llamada, es mi vocación, Ujú. y los mundos que me dan de comer. Porque también desde muy pequeñito tuve que jugármela, ¿no? Para poder comer, tener mi ropita, las cosas básicas, ¿no? Entonces, yo he hecho todo tipo de trabajos, ¿no? Algunos que intentaba que fueran más cercanos a la escritura, como por ejemplo yo trabajé en producción de videos. Se suponía que yo iba a desarrollar una carrera como guionista, eso no pasó. Trabajé muchos años en banca, haciendo análisis, porque estudié estadística y hacía análisis estadístico en la institución. Y la administración educativa, que tiene sus propios retos, ¿no? Desde solucionar problemas inmediatos como cómo hacer que la universidad funcione cuando hay una pandemia, ¿verdad? Hasta proyectos de largo plazo como, por ejemplo, ahora que más y más muchachos de ascendencia latina asisten a las universidades en los Estados Unidos, cómo lograr que esos muchachos no solo entren a una universidad como la mía, sino que también se puedan graduar. Entonces, son mundos separados, son mundos Claro, separados. claro. No necesariamente uno está relacionado con el otro, tal vez de una manera inconsciente, mi trabajo de día de alguna manera influye en lo que yo hago. Lo que yo sí sé es que por mis propias obligaciones, escribir una novela es un sueño más que una realidad, por las demandas que hay. Vos como novelista lo sabés. Los cuentos son muy demandantes, pero digamos, un proyecto de un cuento puede ser un proyecto de un mes, 2 meses, porque yo soy muy lento al escribir mis cuentos. Yo no soy de los que escriben los cuentos de una sola sentada, sino que los voy elaborando, los escribo, lo dejo, vuelvo, lo elaboro. Pero es algo que termino en esos plazos, en lugar de plantearme que los próximos 3 años, 4 años voy a estar trabajando en una novela. Un poco yo sigo lo que dice César Aira, el escritor argentino, de que su meta todos los días es escribir una página. Ok, ok. Julio Cortázar decía que después de un sueño escribió La casa tomada y fue en una sentada dice él que en 20 minutos. También cuenta que cuando estaba en las galerías de un teatro escuchando a Stravinsky en el, en el espacio ese de descanso, vio los cronopios, ¿verdad? Y luego llegó a escribirlos. Si bien es cierto, decís que necesitas varias veces, sucede algo de eso, un borrador que en algún momento te sentás a hacerlo después de un sueño, después de dar clases, esto que llaman algunos escritores cuando escriben en una servilleta. Pasa eso con Uriel Quesada. Yo lo que tengo son libretas
Y de hecho tengo demasiadas, ¿no? La gente me regala porque sabe que me gustan y me gusta el papel y eso. Y con lo cual hago yo ejercicios, ¿no? Y muchas veces el ejercicio es el principio de un cuento. Anoche, por ejemplo, hice uno de esos ejercicios a raíz de una idea para un cuento, pero al día siguiente puede ser que deseche totalmente eso escrito porque no me funciona ya cuando voy a la computadora. A veces sí me funciona. Por ejemplo, en el cuento anterior que terminé precisamente ayer, usaba este tipo de escritura para no perder el ritmo, para no perder el ritmo del cuento. Este, pero desde hace años, las únicas cosas que escribo de una sentada son cuentos muy breves. Cuentos de 2 páginas, cuentos de 1 página. Que en este momento, eso empezó como un encargo que me hicieron para una antología que hasta el momento nunca se ha publicado. Y necesitaban 5 y en cuestión de un año he escrito 22. Eso sí, los escribo en una sentada. Pero los otros cuentos que son así más largos, la cuestión técnica siempre para mí es un ir y venir, si es el punto de vista adecuado, si es la voz adecuada, la voz narrativa adecuada, si hay algo que se pierde en la escritura. Entonces, tengo muchas tarjetas, muchas libretas, perdón, y tengo también, como vos decías hace un rato, en la computadora tengo comienzos, tengo intentos, hasta que el cuento madura. Y ya está listo y lo termino. ¿Tenés cerca de los libros tuyos de cuentos para que nos mostres las? Mira, tengo una variedad de cuentos de los últimos que he publicado. Si querés que te los muestro, voy a empezar con que es un libro en inglés, pero es un libro muy importante porque es un libro de lo que allá se llaman historias de vida. Es un libro de historias de vida de activismo que publiqué junto a otras 2 personas y que pues el libro hasta recibió un premio aquí en los Estados Unidos y demás. Muy Y bien. es mi única publicación larga en inglés. En el 2016 publiqué esta novela, esta es la novela más reciente que he publicado, Mar Caníbal, que es una novela que pasa en los años 70 entre Cartago y la costa del Caribe en un pueblo imaginario que se llama Huntsville y que es una historia de principios y de fines, ¿no? De principios de la vida sexual, de la vida sentimental de uno de los personajes y del fin de ese mismo tipo de vida para otros personajes. Después, en el año 18, publiqué La invención y el olvido. Este es mi último libro de cuentos. Ganó el Premio Nacional de Cuentos. Y tiene historias que fui escribiendo a lo largo de muchos años, mientras trabajaba en el libro en inglés y en otros proyectos. Y el año pasado, con la guía y la iniciativa de Iván Molina, el historiador, publiqué junto a Ana Cristina Rossi y José Ricardo Chávez este libro que es distinto a los demás porque es un libro de ensayos autobiográficos, en el cual el reto era escribir sobre nosotros como personas que ya no estábamos en Costa Rica y cómo veíamos nuestra carrera y cómo veíamos principalmente nuestra relación con el país. Entonces, ese libro es importante porque es como la primera publicación grande de algo que he venido haciendo por muchos años, porque yo tengo muchísima obra de no ficción dispersa. Principalmente se ha publicado una revista alemana que la dirige un gran amigo cubano que se llama Amir Valle y la revista se llama Otro Lunes. Solo en Otro Lunes en este momento tengo más de 40 artículos. Wow. La escritura tuya es romántica, social, ficción. ¿Cuál es la mayor tendencia? No creo que haya una mayor tendencia en este momento.
como te decía, ha ido evolucionando. Em, Experimento bastante. Eh, Creo que eso se vuelve un poquito invisible y creo que es una de las, digamos, de las virtudes, si es que la tiene algo, si tiene alguna virtud, lo que yo escribo es esa constante búsqueda de cosas distintas. Como te decía, tengo libros de ciencia ficción, Ok. tengo, perdón, tengo cuentos de ciencia ficción, tengo cuentos de temática gay, que es algo Ujú. que a mí me interesa muchísimo, como hombre homosexual que soy. Este, Tengo muchas cosas sobre la memoria también. Eh, He estado escribiendo un poco como en broma a partir de unos libros que tuve que leer de lo que se llama novelas sin ficción. He estado escribiendo cuentos sin ficción. A ver qué es, porque digo yo, no, es que es un poco una broma, ¿no? Tener una novela sin ficción. Claro, Siempre hay un tratamiento allí claro, que claro, te aleja de lo que sería un reportaje claro, o de lo que sería simplemente una descripción de hechos, ¿verdad? claro. Hay algo en el mecanismo narrativo que tiene que funcionar y ahí empezás a meterle ficción. Entonces, trato de trabajar cosas distintas que me interesan. Eh, por ejemplo, este libro que estoy preparando ahora, el tema principal hasta el momento es una visión, esta visión del migrante, esta visión un poco de afuera, de lo que es Estados Unidos o lo que ha sido Estados Unidos en los últimos años. Claro. ¿Cómo ves la literatura norteamericana en este momento con relación a la latinoamericana? Bueno, las dos literaturas son muy, muy fuertes, muy importantes. Este, Hablando de la literatura latinoamericana, no solo hay las posibilidades de encontrar cosas que antes eran impensables, ¿no? Más bien es tal la abundancia de textos que se hace imposible, ¿no? Poder cubrir todo lo que a uno le interesa. Mm. Y en el campo del cuento, yo creo que la labor que está haciendo Juan Casamayor en la editorial Páginas de Espuma en España es muy importante porque está fundando un canon. Está fundando un canon que mira mucho hacia América Latina. Ok. Ahí está Edmundo Paz Soldán, está Andrés Newman, está Mónica Ojeda, probablemente estará Mariana Enríquez, ella ha publicado con Anagrama fundamentalmente, y ahí está María Fernanda Ampuero de Ecuador. Como ocurre siempre, los que no estamos representados somos los centroamericanos, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, la literatura norteamericana son muchas literaturas. Y hay muchas literaturas que son muy interesantes, que son muy de vanguardia en el sentido de sus logros y sus ambiciones. En realidad nosotros conocemos muy poco de lo que se produce en este país, porque en este país cada año se publican más de 300,000 títulos. Entonces lo que vemos es apenas lo poquito que podemos, lo que alguien nos recomienda, lo que apareció en un periódico y Claro. mucho se pierde. Algo que está en un avance lento, pero yo creo que muy seguro, es la literatura de los latinos. Ujú. Gente de ascendencia latina que escribe en inglés o gente de ascendencia latina que escribe en español como yo. Ok, ok. Entonces, yo no sé, yo no siento que tenga ningún espacio en esa literatura en este momento, pero sí veo dónde está la gente que está publicando y, si la vida me da tiempo, pues es algo que yo definitivamente quiero explorar, porque creo que hay algunos puntos en los que coincidimos. Aunque ser costarricense, vivir en los Estados Unidos y escribir es una rareza, porque muchos de estos grupos giran siempre alrededor de, de ciertos grupos étnicos o ciertos grupos de, de, de referencia, qué sé yo,
los salvadoreños o los salvadoreños americanos, los mexicoamericanos, etcétera, ¿no? Que sobre todo la literatura mexicoamericana o chicana tiene una larguísima tradición Sí. en este país, pero poco a poco se van agregando otros escritores y otras formas de literatura a ese gran rompecabezas. Desde Joaquín Soler, el español, que hacía los programas A Fondo, en TV Española, ellos siempre han hablado de que el cuento en América Latina se ha cultivado de una manera muy particular, muy exquisita, y que en España por muchos años se ha quedado rezagado, ¿verdad? O sea, que el cuento para ellos, latinoamericano, les ha sido mejor, les ha hecho mejor en salud literaria que el cuento norteamericano. ¿Qué pensás al respecto, Uriel? Mira, hace poco no, en uno de esos programas que uno se encuentra en YouTube, hay uno sobre cuento que se llama Café Chejo, que tuvo Lo como 4 o conozco. 5 temporadas, Sí. hecho en Guadalajara, y hay una entrevista con Muñoz Molina. ¿Cómo es que se llama Muñoz Molina, el nombre? Antonio. Antonio Muñoz Molina, Sí. en el que él reflexiona precisamente sobre la pregunta que vos me acabas de hacer. Y habla porque en España sí hay cuentos, Sí. hay cuentistas, a mí no me parece que hacen lo más interesante, pero es peor en otras partes. Francia, Claro. que tiene una tradición literaria tan firme. Uno no sabe de cuentistas, debe haber, pero uno no sabe de sus cuentistas, o la misma Alemania, incluso Inglaterra. Estados Unidos es un país de cuentistas. Entre otras cosas, por lo mismo que debería ser muy fuerte en América Latina, pero que hemos ido perdiendo, que es los espacios en revistas y periódicos. Todavía todos los meses sale en ciertas revistas un cuento. En una revista de tanta tradición y trayectoria como The New Yorker, todas las semanas hay un cuento. Claro. Y hay espacio, algo de espacio, a literaturas internacionales. En el número de esta semana aparece Mariana Enríquez. Ha aparecido Bolaño, ha aparecido Borges cuando Borges vivía, ha aparecido mucha gente y mucha gente también de otros países, pero principalmente escritores norteamericanos. Y de que se publique un cuento en el New Yorker no es algo extraño. Que se publiquen cuentos en una serie de medios no es extraño. Y usualmente los escritores empiezan con las publicaciones periódicas y su libro es el resultado de ese ejercicio en las publicaciones periódicas. Okay. En América Latina han existido, pero yo creo que ahora hay espacios digitales y no sé qué tan accesibles para nosotros los escritores son esos espacios digitales, pero una revista de gran tradición era la revista El Cuento, que se publicaba en México. Que solo era como ver un librito en papel periódico y solo cuentos tenía y las principales plumas estaban allí representadas. Entonces, volviendo a otros detalles de la pregunta que me hacías, América Latina y Estados Unidos se miran uno al otro, se miran uno al otro. Y si tenés la paciencia de ver muchos o todos los capítulos de Café Chejo, vas a ver eso, vas a ver cómo las referencias son usualmente anglosajonas, no hay ninguna referencia francesa, a menos que se hable de escritores del siglo XIX. Sí, Y de España menos. Sí, sí. Y de los entrevistados, hay algunos españoles, incluyendo Antonio Muñoz Molina, que realmente no es cuentista. Sí, es muy curioso. Yo sé que muchos tenemos la esperanza de que a raíz
de que Sergio Ramírez Mercado sea Premio Cervantes como cuentista, el programa que él tiene de Centroamérica Cuenta, sea tomado en cuenta, ¿verdad? Bueno, en el resto de América Latina, porque dijiste una gran verdad, que es que Centroamérica no cuenta en el cuento, ¿verdad? Y a mí me queda esa esperanza, vos sabes, eh, de que seamos tomados. Ya hablamos del cuento, perdón. Ojalá que sí. Y la Feria del Libro de Guadalajara también tiene una sección que se llama Encuentro Internacional de Cuentistas. Sí, sí. Bueno, ya hablamos del cuento, ¿verdad, Uriel? La novela. Tenés una novela muy importante para mí que es El gato de sí mismo. ¿Cómo nació El gato de sí mismo? Fíjate que lo que te voy a decir ahora es una gran mentira, porque la verdad no me acuerdo. Pero Pero si es un tengo que hijo contestarte la importante, pregunta, es un hijo importante tuyo. O sea, El gato de sí mismo es una novela que para mí es muy importante. No, es un libro que para mí es muy importante también. claro, claro. Y yo creo que el libro responde también a una coyuntura de mi vida que era muy, muy importante. Este libro fue un libro que, que, que escribí entre el 2000 y el 2003 como una especie de sacada de clavo por muchas razones. Y que entonces eh, cumplía varios propósitos. Por una parte, darle espacio no solo a un personaje gay masculino, Ujú. sino un personaje gay masculino que no cumpliera con los requisitos de ser muy macho y de no parecer gay. Porque Ok, si algo tiene Germán Germanovich es que él es muy, muy, muy barroco, él es muy, muy de fantasías y muy de plumas y muy de zapatos de tacón alto. Y yo quería un personaje así. También es una sacada de clavo porque esto es una novela sobre el trauma del rechazo, sobre el trauma ujú, de la expulsión del hogar, sobre el estigma social. Y Germán Germanovich siempre está cuestionando eso a través de sus fantasías y sus locuras. Y lo último, yo quería escribir una novela gay con humor, porque por lo menos para mí El gato de sí mismo es una novela de humor. Hace poco la releí por un asunto que me pidieron y hay muchas partes que yo las disfruto mucho como una novela de humor. Y por ujú. último, es también una novela que no quiere ser realista. Es una novela en la que constantemente se está cuestionando la noción de realidad, que es muy o de realismo, perdón, que es muy tradicional en la novela costarricense y que en este libro se pasa de ese realismo a la fantasía más desaforada, que para mí está más cercana a lo que serían los cómics, las caricaturas de la Sí. televisión y esas cosas, que otro tipo, digamos, de literatura no realista. La tenés cerca de vos ahí, la novela. No, no la tengo aquí. Tendría que irla a traer. Ah, bueno, pero la tenés cerca. Está aquí cerca. Ah, Sí. bueno, tráela para que nuestros lectores la vean. Bueno, Así la conocen los que no la han visto. Es una gran novela, Auriel. muchísimas gracias. Muy linda, muy linda. Y es una novela que curiosamente siempre me acompaña, siempre aparece alguien que la ha leído Claro, y que le claro. ha impactado y que si todo sale bien, tal vez dentro de un año, dos años, salga en inglés. Ah, Una traductora muy prestigiosa me buscó hace muchísimos años, me dijo que quería traducirla
ha ido trabajando este texto por mucho tiempo, ha hecho algunas presentaciones y hay extractos publicados en el internet, y precisamente la leí hace poco otra vez porque ella ya está en la etapa de presentar el manuscrito a algunas editoriales independientes, donde se publican la mayoría de las traducciones. Y me pidió, qué sé yo, una especie de resumen, y entonces me la volví a leer. Pero creo que la versión en inglés del gato de sí mismo ya está terminada. Muy bien, felicidades. Gracias. Felicidades. Uriel, ¿y el libro de cuentos más importante para vos? Volvemos al Mira, cuento. si volvemos al cuento, yo sé que el libro de cuentos que más ha circulado y más impacto ha tenido se llama Lejos tan lejos, de 2004. Es donde están los cuentos que más se han reproducido, algunos de esos cuentos muchísimas veces. Cuentos como Bienvenido a tu nueva vida o El elefante birmano. Y creo que es un libro que se va a quedar por un tiempo. Uno nunca sabe, y yo no me preocupo mucho por la posteridad, pero creo que es un libro que podría estar todavía en manos de muchos lectores por bastante tiempo. Y es un libro también como que consolida un parteaguas que había empezado con el libro anterior, que se llama Larga vida al deseo, y que define en muchos sentidos mi literatura posterior. Claro. ¿Vas a continuar con novela? ¿Has definido eso para luego quedarte con novela o con cuento? Mira, no sé. Creo que en algún momento de la entrevista dije que estoy eh, trabajando en una colección de cuentos, que espero que esté terminada el año entrante. Quiero también trabajar con mis ensayos. Estoy en una etapa curiosa de mi carrera como escritor, porque ya no estoy joven, ya no soy una promesa, y ya de alguna manera, como decía en una entrevista, ya yo no tengo que probarle nada a nadie. Entonces, entre esos dos puntos se empieza a dar algo que es como una reflexión de lo hecho. Digamos, el libro que mencionaba y este ensayo que está aquí, ese ensayo largo que está ahí, es el primero de una serie de cosas que han pasado que me han hecho volver a mi obra, revisarla, corregirla, repensarla. Entonces he tenido que releer El gato de sí mismo porque puede ser publicado en inglés. Tengo esta antología que sale con la UNED. Hay otra antología, esta vez en inglés, que va a salir con Arte Público Press. Entonces, he tenido algunas entrevistas muy largas, muy sabrosas, en las que como vos, he vuelto a pensar en lo que he escrito, en lo que se ha hecho, y entonces toda esa etapa reflexiva creo que te va a llevar a algo. Claro. Y ahí es donde los ensayos que tengo, que nunca he compilado en un libro, tienen sentido. Entonces yo pienso que ese sería otro proyecto. ¿Quiere decir que no voy a escribir otra novela más? No, sí, claro, es muy probable que escriba una novela. Esa novela saldrá de alguna de estas anotaciones que tengo. Y lo pongo así en términos vagos porque yo no pienso en términos de novela, yo pienso en términos de una historia que puede cerrarse, ¿no? Entonces, usualmente la tiendo a cerrar en forma de cuento. Pero en eso estoy. Yo siempre tengo proyectos. Y ahí de repente me doy cuenta que uno se está consolidando y ese es el que termina. ¿Crees que un cuento sea una novela frustrada? No, jamás. Son dos cosas distintas.
Son entidades independientes, completas, concretas, distintas. Y tienen sus retos que son distintos. No, jamás. Jamás. Yo no jamás presentaría uno solo de mis cuentos como una novela frustrada. No, Ok. estaban pensados para hacer cuentos desde el principio. Y cuando finalizas un cuento, luego te lo volvés a encontrar o seguís pensando en él, ¿crees que podría tener más extensión y no pensar que el cuento es una novela frustrada, pero que puede ser un cuento de los que llamaba Julio Cortázar cuento largo o novela corta? Um, no, fíjate que no. Lo que sí me pasa es que a veces pienso, ya en cierto momento del desarrollo de la trama, que el cuento está por terminar o que todavía tiene más para, para, este, para elaborar y que puede llegar hasta cierto número de páginas, ¿no? Y, y usualmente llego a estar dentro de esos márgenes que intuyo, ni siquiera es que me propongo, sino que intuyo. Lo mismo podría pasar con ciertas piezas de más extensión. Por ejemplo, tengo una que lo que tengo son un montón de apuntes y solo 7 páginas de la historia en sí, pero esa es una historia que sí puede tener una extensión mayor. Okay. Pero es solo una intuición. Sí, sí, sí. Sí, me recuerda algo que hablaba Piglia al respecto, ¿verdad? Piglia era muy concreto en eso, porque además de ser escritor, bueno, todos sabemos que era un gran estudioso de la palabra. ¿Qué recomendás a las nuevas generaciones ya para ir finalizando este, esta enseñanza que nos estás dando de literatura? Mira, yo creo que le recomiendo a las nuevas generaciones es la recomendación de siempre. Que tienen que leer y que tienen que echarse al agua. A mí me han preguntado en muchos foros, gente que dice, es que yo quiero escribir, ¿cómo empiezo? Pues la única manera es sentarse. Y sentarse es metafórico. La única manera es escribir, ver qué sale, hacer el intento, encontrar dónde uno se siente cómodo. Eso me parece muy importante. La otra cosa que me parece a mí extremadamente importante y a veces en mi interacción, sobre todo con gente más joven, no veo que esté allí y me preocupa, es que hay que leer y hay que leer mucho. Me preocupan los escritores cuya referencia no es la escritura misma, sino la referencia son sus juegos electrónicos o muchísimas películas que han visto, porque son formas de concebir lo escritural distintas. En todos esos, en una película, en un videojuego, hay elementos de escritura, pero no es lo mismo que el ejercicio de escribir, de usar el lenguaje, de procurar crear algo bello y algo que pueda también comunicarse con el lector. Y ojalá atrapar al lector. En eso yo soy más flexible porque qué es lo que atrapa al lector y qué no atrapa al lector, ahí hay mucha tela que cortar, porque también hay muchos tipos de lectores, ¿no? Claro. Pero eh, a veces oigo también a gente muy joven que no pareciera tener mayores referencias. Y entonces, no sé cómo van a llegar a desarrollar su propia carrera literaria, sus propias obras, si no saben lo que se ha escrito, si no se han enfrentado a lo que se ha escrito, si no han buscado un poquito de confort en lo que ya se ha escrito o si no se han rebelado contra lo que ya se ha escrito y se escribe de una idea de que nada de esto ha pasado nunca y yo soy el primero. Yo creo que se pueden cometer muchos errores
y yo creo que no es lo que este oficio que tenemos nosotros, Faustino, nos demanda. Claro, claro. Uriel, ¿recomendás empezar por cuento o por novela? Hay que empezar por lo que uno le guste. Mira, hay gente, por ejemplo, alguien como Leonardo Padura, a quien yo admiro y aprecio mucho. Yo tuve la oportunidad de conocer a Padura, incluso lo visité en Cuba, lo vi aquí en Nueva Orleans, qué sé yo. Padura es un pésimo cuentista, pero es un gran novelista. Y Padura alguna vez dijo que es que él cuando empieza a escribir, simplemente se empieza a extender y extender y extender y extender y extender. Digamos que esa es su gracia, eso es su don. Contrario Claro, a alguien como yo u otros escritores como yo, en lo cual es la contracción, la contracción, la contracción, es el silencio lo que nos mueve, ¿no? Entonces hay que hacer esas búsquedas, sea a través de la poesía, a través de la novela, las crónicas. La lectura también es una búsqueda. Hay libros que son muy importantes que nosotros no podemos leer o que ya no nos dicen nada. sí, sí, Yo creo que los lectores siempre andamos buscando algo, siempre andamos buscando algo, ¿no? sí, Y sí. así como hay cierto lector que solo busca la repetición, otros lectores buscamos precisamente lo opuesto, la no repetición. Y ahí vamos evolucionando. Y ahí es donde yo siento, por ejemplo, en mi caso, que yo mantengo con mi escritura un diálogo con mis lecturas. Sean por afinidad o sea no voy a decir por rechazo, sino por falta de interés. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo al principio de la pandemia, que me leí todo el Harry Potter, porque había que leérselo, es un fenómeno cultural, había que leérselo, me lo leí todo, incluso participé en un conversatorio muy interesante hace unos meses, pero yo no escribiría esas cosas, no puedo. No puedo. Hay una serie de cosas que ya reflexionaba. Me dicen, yo admiro lo que esta señora hizo, admiro la fantasía desbordada que le permite resolver problemas narrativos muy intrincados, pero yo no me siento cercano al mundo de Harry Potter. Después de que ha pasado el tiempo y se ha sentado ya mi lectura, yo no me siento cercano. Después leí los libros que te comentaba también de Elena Ferrante, ¿no? Su tetralogía, que creo que en español se llama Las dos amigas, en inglés se llama la tetralogía napolitana. Y el nivel de afinidad con esos personajes, con esos ambientes, con ese mundo, fue total. Yo me enamoré de esos libros. No te voy a decir que voy a empezar a escribir como Elena Ferrante, pero mi escritura puede tener un diálogo más productivo con Elena Ferrante que con J.K. Rowling. Claro, claro. Uriel, eh, muchas gracias. Ha sido una conversación muy interesante y de mucho alimento para los que, repito, aspiramos a ser escritores, porque uno siempre está en eso, ¿verdad? Siempre aspira a... Yo soy un gran aspirante a escribir y me gusta mucho compartir con escritores, poetas, y yo creo firmemente que Costa Rica y por supuesto Centroamérica, pero principalmente Costa Rica tiene muy buenos escritores, muy buenos poetas, hombres y mujeres. Y una de las tareas que nos estamos dando en la revista es eh, conocernos más. Eh, eh, ya sabemos, por ejemplo, quién es Uriel Quesada, ¿verdad? Que es un escritor laureado con varios libros o muchos libros, pero ¿cuántos realmente conocemos esa
otra parte de la que nos hablaste hoy, ¿verdad? A pesar de que también los lunes yo te sigo ahí en los relatos, pero hay otra gente que no te conoce y como a muchos otros escritores costarricenses tampoco conocen y esa es la tarea de la revista, Uriel. Un gran honor que nos hayas aceptado esta invitación. No, soy yo el que me siento muy honrado. No creas, a pesar de los años de estar escribiendo, yo también soy un aspirante. Yo creo que eso es también lo lindo de lo que vos y yo hacemos. Si vos sos un escritor consolidado, vos también sos premio nacional. Este, eh, es el no quedarse en la complacencia, es tratar de ir al siguiente nivel. Y en eso vos y yo somos aspirantes también. Y es parte de la belleza de este oficio. Y te agradezco mucho la oportunidad otra vez. Pura vida. Que Pura estés vida. bien. Igualmente, un abrazo. Pura vida. Chao. Chao.